Me llamo Hallie Michey y cumplí 24 años el martes pasado, mientras trabajaba un turno de 12 horas en el Memorial Hospital. Llevaba casi 2 años como enfermera titulada, y el Toyota Corolla aparcado en el estacionamiento del personal era mi mayor orgullo, el primer coche que había comprado con mi propio dinero. Durante mi descanso para almorzar, mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Vendimos tu coche por $8,000. Jake necesita dinero para la matrícula. La familia va primero. Sé agradecida, te criamos bien. Me empezaron a temblar tanto las manos que se me cayó el sándwich. No podían haberlo hecho. No serían capaces. Pero lo hicieron. Antes de contar cómo mis padres vendieron mi coche sin permiso y cómo por fin me defendí, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo. Dale a me gusta si alguna vez tu familia se ha aprovechado de tu bondad, y suscríbete para acompañarme en este camino de poner límites y recuperar mi vida. Crecer en la casa de los Michey significaba una cosa por encima de todo. Lo que mis padres querían siempre iba primero. Mi padre, Frank, era agente de préstamos en el banco local, con un sentido de autoridad inflado. Y mi madre, Diane, recepcionista a tiempo parcial, usaba la culpa como si fuera una disciplina olímpica. Controlaban todos los aspectos de mi infancia y adolescencia. Mi ropa, mis amistades, mis aficiones, todo tenía que pasar por su aprobación. Mi hermano menor, Jake, que ahora tiene 20 años, y mi hermana Melissa, de 18, nunca parecían enfrentarse al mismo escrutinio ni a las mismas exigencias. Hallie, tú eres la mayor. Tienes que dar ejemplo, se convirtió en la banda sonora de mi juventud, sonando una y otra vez cada vez que cuestionaba sus decisiones o expresaba un deseo de independencia. Cuando quise unirme al equipo de voleibol en el instituto, no pude, porque tenía que cuidar de mis hermanos. Cuando recibí una beca parcial para la universidad de mis sueños, al otro lado del estado, me dirigieron con firmeza hacia el colegio comunitario local, porque la familia permanece unida. El patrón era dolorosamente predecible. Jake quería un ordenador para jugar, y papá hacía horas extra para comprárselo. Melissa necesitaba clases de baile, y mamá reorganizaba a toda la familia para acomodarse a ella. Pero cuando yo necesitaba algo, la respuesta siempre era, ya veremos, que todos en la familia sabíamos que significaba un no absoluto. A pesar de esas limitaciones, conseguí terminar mi carrera de enfermería, trabajando en varios empleos para cubrir los gastos con los que mis padres no podían, o no querían, ayudarme. Mi compañera Amy solía encontrarme estudiando en la biblioteca del campus a medianoche, después de terminar un turno de 8 horas en el restaurante local. No sé cómo lo haces, me decía, deslizándome un café extra. La verdad era que yo tampoco lo sabía. Pero la promesa de independencia me mantuvo en pie durante las noches sin dormir y los turnos dobles. Cuando me gradué y conseguí un puesto en el Memorial Hospital con un salario inicial que superaba cualquier cosa que mis padres hubieran ganado jamás, sentí una oleada de orgullo que se apagó rápido con su reacción. Ya era hora de que empezaras a aportar más a la casa, comentó mi padre cuando le di la noticia. Ni felicitaciones, ni celebración, solo la expectativa de que mi logro los beneficiaría a ellos. Durante 3 años viví en casa y ahorré cada centavo que pude, planeando en silencio mi escape mientras soportaba recordatorios diarios de que les debía algo por haberme criado. Mis cheques de pago desaparecían regularmente en el fondo familiar para emergencias que, de alguna manera, siempre coincidían con los caprichos de Jake o las necesidades de Melissa. El día que compré mi Toyota Corolla fue la primera vez que los desafié directamente. Llevaba semanas mirando ese coche usado, un modelo de 2015, con un kilometraje razonable y un precio de $12,000 que realmente podía permitirme gracias a mi cuenta de ahorro secreta. Cuando lo llevé a casa, el rostro de mi padre se oscureció con una tormenta de desaprobación. ¿Te has gastado tu dinero en esto, sin consultarnos?, exigió, como si hubiera cometido una traición imperdonable. Tengo 23 años, papá. Necesito un transporte fiable para ir al trabajo, respondí, apretando las llaves con fuerza en la palma, anticipando ya su intento de quitármelas. El enfoque de mi madre fue más insidioso. Pensé que te habíamos criado para pensar en los demás antes que en ti misma. La matrícula universitaria de tu hermano está por vencer,
Y ahora has desperdiciado dinero en esto. No era dinero desperdiciado. Era mi libertad. Por primera vez, podía ir y venir sin pedir prestado el coche familiar ni explicar a dónde iba. Podía aceptar turnos extras sin coordinar transporte. Incluso podía, aunque apenas me permitía pensarlo, empezar a buscar mi propio apartamento. En los 6 meses desde que compré mi coche, las exigencias económicas de mis padres se habían intensificado. El puesto de mi padre en el banco se había vuelto inestable por los recortes de personal, y había tomado varias malas decisiones de inversión que mantenía ocultas para todos menos para mí, su confidente designada para los problemas, pero nunca para los triunfos. No entiendes la presión bajo la que estoy, decía cada vez que yo cuestionaba las crecientes peticiones de préstamos que ambos sabíamos que nunca serían devueltos. Cuando tengas tu propia familia, entenderás que a veces hay que tomar decisiones difíciles. No se me escapaba la ironía de que yo estuviera financiando esas decisiones difíciles mientras me decían que no las entendería. A medida que se acercaba mi cumpleaños, me ofrecí para un turno doble en el hospital, en parte por el pago de horas extra y en parte para evitar otra decepcionante celebración familiar, donde mi madre prepararía la comida favorita de mi hermano en lugar de la mía, y mi padre haría un brindis que, de alguna manera, giraría en torno a sus propios logros. Mi verdadera celebración llegaría el fin de semana siguiente, cuando mis amigos habían planeado una pequeña reunión en el apartamento de Tyler. Tyler, un paramédico al que conocí durante mi orientación en el hospital, se había convertido en uno de mis amigos más cercanos y en uno de mis mayores apoyos. «Te mereces un día que de verdad sea sobre ti», insistió cuando propuso la fiesta. El concepto me resultaba tan ajeno que casi me incomodaba. La mañana de mi cumpleaños, salí hacia el trabajo antes de que nadie estuviera despierto. No había tarjetas esperándome en la encimera de la cocina. No llegó ningún mensaje deseándome feliz cumpleaños. Para el mediodía, me había convencido de que no me importaba. Al fin y al cabo, era adulta. Los cumpleaños eran para niños. Entonces mi teléfono vibró durante mi descanso para almorzar, y por un breve instante de esperanza pensé que alguien se había acordado. En cambio, recibí el mensaje que finalmente rompería las cadenas de obligación y culpa que me habían mantenido atada a mi familia durante 24 años. El mensaje de mi padre era breve, pero devastador. Vendimos tu coche por $8,000. Jaque necesita dinero para la matrícula. La familia va primero. Sé agradecida, te criamos bien. Lo leí una vez, 2 veces, 3 veces, mientras mi cerebro luchaba por procesar las palabras. Mi coche. Mi coche legalmente mío, pagado con mi propio dinero, había sido vendido sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Mis dedos temblaban mientras escribía. ¿Qué hicisteis? La respuesta llegó de inmediato. No seas dramática. Dejamos tus cosas del coche sobre tu cama. Puedes tomar el autobús para ir al trabajo hasta que ahorres para otro. La crueldad casual de aquello me dejó sin aire. Me quedé sentada en la cafetería del hospital, rodeada de compañeros que charlaban y comían mientras mi mundo se derrumbaba. Mi coche no era solo transporte. Era el primer gran paso hacia mi independencia. La prueba tangible de que podía construir una vida a mi manera. Me disculpé y fui al baño, donde apoyé la frente contra la fría pared de azulejos, intentando estabilizar mi respiración. Tenía pacientes esperando. No podía venirme abajo en ese momento. Con las manos temblorosas, me eché agua en la cara y volví a la planta, funcionando de algún modo en piloto automático durante las rondas de medicación y las valoraciones de pacientes. Durante mi descanso de la tarde, llamé a mi padre, aferrándome a la esperanza de que todo fuera un terrible malentendido. «Papá, por favor, dime que no vendisteis de verdad mi coche», dije cuando contestó. «Claro que lo hicimos», respondió, como si hablara de algo tan trivial como reorganizar los muebles del salón. «La matrícula de Jaque vence la semana que viene y nos falta dinero. El concesionario nos dio un precio justo considerando el kilometraje. Pero no era vuestro para venderlo». Mi voz se elevó, atrayendo miradas preocupadas del personal que pasaba. «El coche está a mi nombre. Yo lo pagué. No teníais ningún derecho». «No me hables en ese tono», me interrumpió.
Estás siendo egoísta. Jake necesita su educación. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que abandonara? La familia va primero, Hallie. Siempre. Pon a mamá al teléfono, exigí, esperando encontrar en ella algún rastro de razón. La voz de mi madre fue suave, pero cortante, cuando se puso al teléfono. Cariño, si de verdad nos quisieras, no harías tanto escándalo. Jake tiene todo su futuro por delante. Tú ya tienes tu título y un buen trabajo. Puedes arreglártela sin coche durante un tiempo. Antes de que pudiera responder, escuché a Jake de fondo, su voz llegando con claridad a través del teléfono. Dile que se relaje. Yo necesito educación más de lo que ella necesita un coche. Puede tomar el autobús como la gente normal. La prepotencia en su tono me hizo hervir la sangre. Entonces Melissa intervino. En serio, debería superarlo. No es como si no ganara buen dinero. Escucharlos hablar de mí como si no estuviera al teléfono, como si mis sentimientos y mis derechos de propiedad fueran irrelevantes, cristalizó algo dentro de mí. Esas personas, mi familia, no me veían como nada más que un recurso que podían usar y desechar a su conveniencia. ¿A qué concesionario lo llevasteis?, pregunté, luchando por mantener la voz firme. A Carsons, en Maine, respondió mi padre. ¿Por qué? Ya está hecho, Hallie. Supéralo. Colgué sin decir una palabra más y llamé de inmediato al concesionario Carsons. Después de explicar la situación a un gerente de ventas cada vez más incómodo llamado Paul, la verdad salió a la luz. Mis padres, en efecto, habían vendido mi coche esa mañana, presentando el título con lo que parecía ser mi firma. Señora, tengo los documentos aquí mismo, dijo Paul con vacilación. Está su firma en la transferencia del título. Eso no es posible, respondí. Estoy en el trabajo. No he firmado nada. Hubo un silencio pesado antes de que Paul se aclarara la garganta. Creo que debería venir cuando pueda y quizá traer una denuncia policial. La comprensión me golpeó como un puñetazo físico. Habían falsificado mi firma. Habían cometido fraude. El coche estaba solo a mi nombre. Yo había insistido en eso a pesar de los intentos de mi padre de añadirse al título por si acaso. La llave de repuesto que tenían era para emergencias, no para facilitar un robo. Cuando terminé la llamada con Paul, mi compañera Janice me tocó el hombro. Hallie, tu paciente de la 304 está pidiendo medicación para el dolor. Asentí, secándome lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. Ahora mismo voy. De algún modo, superé las horas restantes de mi turno, atendiendo a los pacientes con todo el cuidado y la atención que pude reunir mientras mi vida personal se desmoronaba. La injusticia de todo aquello me golpeaba en oleadas. El día de mi cumpleaños, de todos los días posibles, mi familia había cometido contra mí lo que equivalía a robo de vehículo. Mientras me quitaba el uniforme al final del turno, Amy notó mis ojos enrojecidos. ¿Qué pasó?, preguntó, sentándose a mi lado en el banco. Cuando se lo expliqué, su expresión pasó de la preocupación a la indignación. Eso es ilegal, Hallie. No es solo que esté mal, es criminal. Tienes que denunciarlo. Son mi familia, dije débilmente, y la excusa sonó vacía incluso para mí. La familia no te roba, respondió Amy con firmeza. ¿Qué vas a hacer para volver a casa? Ni siquiera había pensado tan lejos. Mi coche ahora vendido, había sido mi transporte hacia y desde el hospital. Puedo pedir un Uber, empecé, pero otra voz me interrumpió. Yo puedo llevarte, ofreció Tyler, que acababa de terminar su turno como paramédico y había oído nuestra conversación. Y creo que deberías llamar a la policía. Negué con la cabeza, no preparada para dar ese paso, aunque una parte de mí sabía que tenía razón. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, el espacio vacío donde debería haber estado mi Corolla parecía burlarse de mí, una metáfora perfecta del vacío donde deberían existir el amor familiar y el respeto. El viaje hasta la casa de mis padres fue silencioso. Tyler me miraba de vez en cuando con preocupación, pero respetó mi necesidad de silencio. Cuando nos detuvimos junto a la acera,
puso el coche en punto muerto, pero no desbloqueó las puertas. No tienes que entrar ahí, dijo en voz baja. Puedes quedarte en mi casa o con Amy. Tómate un tiempo para pensar las cosas. Su amabilidad casi me rompió, pero negué con la cabeza. Tengo que enfrentarme a ellos. Tengo que ver si existe alguna explicación que pueda hacer que esto esté bien. No la había. Cuando entré por la puerta principal, mi familia estaba sentada alrededor de la mesa del comedor, comiendo como si nada inusual hubiera ocurrido. Las cosas de mi coche, gafas de sol, cargador del teléfono, kit de emergencia y el pequeño recipiente con objetos personales que guardaba en la guantera, habían sido tiradas sin ceremonia sobre mi cama. Algunas se habían roto en el proceso. Por fin en casa, comentó mi madre sin levantar la vista del plato. Hay guiso sobrante en la nevera si tienes hambre. La normalidad era surrealista. Me quedé en la entrada mirándolos, preguntándome cómo esas personas que compartían mi sangre podían ser tan crueles al violar mi confianza y robar mi propiedad. ¿Cómo pudisteis?, logré preguntar finalmente. Mi padre suspiró de forma dramática, como si yo fuera una niña caprichosa interrumpiendo una reunión importante. Ya hemos hablado de esto, Hallie. Jake necesitaba el dinero de la matrícula. La decisión está tomada. Se madura al respecto. ¿Madura?, repetí incrédula. Me robasteis el coche. Falsificasteis mi firma. No hay nada maduro en lo que hicisteis. No robamos nada, intervino mi madre. Somos familia. La familia comparte recursos cuando surgen necesidades. Alguien preguntó si yo tenía necesidades, repliqué. Alguien consideró que necesito transporte para llegar al trabajo que, aparentemente, financia las prioridades de todos los demás. Jake puso los ojos en blanco. Drama Queen. Toma el autobús como hago yo. Tú tomas el autobús porque estrellaste tu coche, le solté. Un coche que mamá y papá te compraron, por cierto. El rostro de mi padre se oscureció. Ya basta. Bajo este techo, tomamos decisiones como familia y para la familia. No, lo corregí. Tú tomas decisiones por todo sin consultar ni pedir consentimiento. Eso no es familia. Eso es una dictadura. Si no te gusta cómo funciona esta familia, dijo con frialdad, ahí está la puerta. Pero no esperes volver arrastrándote cuando te des cuenta de lo bien que estabas aquí. Era la misma amenaza que había usado toda mi vida cada vez que yo mostraba cualquier señal de independencia. Por primera vez, sin embargo, no me llenó de miedo. En su lugar, sentí algo inesperado. Alivio. De pronto, la puerta no representaba castigo, sino escape. Voy a encontrar mi propio lugar, dije con una calma que no sabía que poseía. Y vais a saber de mí por lo del coche. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó mi madre, con un destello de incertidumbre cruzándole la cara. Significa que lo que hicisteis fue ilegal, respondí. Y las acciones ilegales tienen consecuencias. Mientras me giraba para ir a mi habitación, mi padre me llamó. Sacrificamos todo por ti, Hallie. Todo. Un poco de gratitud sería apropiado. La palabra gratitud resonó en mi mente mientras cerraba la puerta de mi dormitorio. Esperaban gratitud por el robo, por la traición, por años de manipulación emocional y explotación económica. Por primera vez, vi con absoluta claridad que lo que había vivido durante toda mi vida no eran dinámicas familiares normales. Era abuso. Y en mi cumpleaños número 24, recibí un regalo inesperado, el empujón final que necesitaba para liberarme. Aquella noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama de mi infancia, rodeada de las pocas posesiones que había logrado acumular pese a las constantes exigencias económicas de mis padres, mirando al techo. Las conocidas estrellas que brillaban en la oscuridad, que había pegado allí a los 12 años, parecían burlarse de mí ahora, deseos y sueños pegados a un techo que nunca podría alcanzar realmente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Amy. ¿Estás bien? He estado pensando en ti toda la noche. Esa simple bondad hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas otra vez.
Había pasado tanto tiempo en un entorno donde mis sentimientos eran descartados que la preocupación genuina casi se sentía extraña. No realmente, respondí con honestidad. No estoy segura de qué hacer ahora. Su respuesta fue inmediata. Lo que necesites. La habitación libre es tuya si la quieres. Apreté el teléfono contra mi pecho como si fuera un salvavidas. Tal vez lo era. A la mañana siguiente, tuve que enfrentar la realidad práctica de mi situación. Necesitaba llegar al trabajo y mi transporte había desaparecido. La parada de autobús más cercana estaba a 1 milla y la ruta requería 2 transbordos para llegar al hospital. El trayecto tomaría casi 2 horas en cada sentido. Mientras reunía en silencio mi uniforme y me preparaba para salir mucho antes, mi madre apareció en la entrada de la cocina con su bata. «Te hice el desayuno», dijo, señalando un plato de tortitas sobre la mesa. «Mis favoritas, no las de Jaque por una vez». El intento de ofrenda de paz era tan transparente como insuficiente. «No tengo tiempo», respondí, aunque intencionalmente me había dado tiempo extra para el viaje en autobús. «Tengo que irme ya para coger el autobús». Algo parecido a la culpa cruzó su rostro. «Tu padre y yo hemos estado hablando. Podemos llevarte en coche hasta que encuentres una solución». La desfachatez casi me dejó sin aliento. Me robaban el coche y luego ofrecían llevarme como si me estuvieran haciendo un favor. «No, gracias», dije con rigidez. «Prefiero tomar el autobús». La caminata hasta la parada me dio tiempo para pensar. Cada paso sobre el asfalto era un pequeño acto de independencia. Para cuando llegué al hospital, sudada, cansada y casi tarde pese a haber salido temprano, estaba emocionalmente agotada. Mi compañera Lisa lo notó de inmediato mientras preparábamos el cambio de turno. «¿Mañana difícil?», preguntó, ayudándome a organizar los historiales de mis pacientes. «Vida difícil», murmuré, y enseguida lamenté el tono de autocompasión en mi voz. Durante todo mi turno, cumplí mis tareas de forma mecánica, con la mente en otra parte. A la hora del almuerzo, Amy se sentó frente a mí en la cafetería. «Tienes una pinta horrible», dijo sin rodeos. Sin ánimo de ofender. «No me ofendo», suspiré, removiendo mi ensalada sin apetito. «Me siento horrible». «¿Ya denunciaste el robo del coche?». Negué con la cabeza. «No sé si puedo hacerles eso. Siguen siendo mis padres». Amy se inclinó hacia adelante, con una expresión seria. «Hallie, escúchame. Si un desconocido te robara el coche, ¿lo denunciarías?». «Claro, pero». «Sin peros. Lo que hicieron fue robo. Que sean tus familiares lo hace peor, no mejor». Sus palabras resonaron en mí, pero actuar contra mi familia se sentía imposible. Años de condicionamiento me habían enseñado que sus necesidades siempre estaban por encima de las mías, que cuestionar su autoridad era egoísta e ingrato. Incluso ahora, con la evidencia clara de su traición frente a mí, luchaba por liberarme de esas creencias tan profundamente arraigadas. «Lo pensaré», prometí, aunque ambas sabíamos que solo estaba ganando tiempo. El verdadero derrumbe llegó al final de mi turno. En la tranquila privacidad del vestuario del hospital, abrí mi taquilla y encontré la pequeña tarjeta de cumpleaños que Tyler había dejado dentro. Un gesto sencillo de alguien que no tenía ninguna obligación de recordar mi cumpleaños, pero que lo hizo de todos modos. El contraste entre su consideración y la crueldad de mi familia era brutal. Me hundí en el banco, con la tarjeta apretada entre mis manos temblorosas, y por fin dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Años de dolor y rabia reprimidos salieron en sollozos entrecortados que no podía controlar. Así fue como me encontró Tyler cuando vino a buscarme después de terminar su turno. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado y me rodeó los hombros con el brazo, ofreciéndome apoyo en silencio hasta que la tormenta emocional se calmó. «No puedo volver allí», susurré finalmente, pronunciando la decisión que mi corazón ya había tomado. «No tienes que hacerlo», me aseguró. «Ni esta noche. Ni nunca, si eso es lo que quieres». Me llevó al apartamento de Amy, donde ella ya estaba preparando la habitación libre. «Quédate todo el tiempo que necesites», insistió,
mostrándome dónde había dejado toallas limpias y una llave de repuesto. Esa noche, acostada en la cama de invitados de Amy, me sentí perdida y encontrada al mismo tiempo. No tenía coche, no tenía un plan concreto, y la mayoría de mis pertenencias seguían en casa de mis padres. Sin embargo, por primera vez que recordara, estaba tomando decisiones basadas únicamente en mis propias necesidades y en mi bienestar. Mi teléfono había estado vibrando periódicamente con mensajes de mi madre, que iban desde la preocupación: ¿vas a volver a casa esta noche?, hasta la manipulación: a tu padre se le ha subido la presión por el estrés que le estás causando. Lo silencié sin responder. A la mañana siguiente llamé al trabajo para decir que estaba enferma, algo que nunca había hecho antes, ni siquiera cuando de verdad lo estaba. Janice, mi supervisora, fue sorprendentemente comprensiva. «Tómate el tiempo que necesites», dijo. «Tus pacientes te necesitan en tu mejor versión». Sola en el apartamento de Amy, caminé de un lado a otro, inquieta, sintiéndome impotente pese a haber salido físicamente de casa de mis padres. Ellos seguían teniendo la mayoría de mis cosas. Se habían salido con la suya vendiendo mi coche. Probablemente asumían que al final cedería, como siempre había hecho, y volvería al redil con la contrición adecuada por mi comportamiento egoísta. El patrón familiar de culpa y obligación empezó a arrastrarse de nuevo dentro de mí. Quizá estaba exagerando. Quizá la familia sí iba primero. Quizá debería ser más comprensiva con sus problemas económicos. Estaba alargando la mano hacia el teléfono para llamar a mi madre cuando sonó en mi mano. Un número desconocido. «¿Es Hallie Michei?», preguntó una voz de mujer cuando contesté. «Sí, soy yo. Soy Sarah Kingsley. Trabajamos juntas en el memorial. Soy la enfermera supervisora del turno de noche en oncología». Conocía a Sarah más por reputación que por trato personal, ya que trabajábamos en turnos distintos. A sus 45 años, era respetada tanto por sus habilidades clínicas como por su forma directa de no tolerar dramas laborales. «Amy mencionó que estás pasando por algunas dificultades familiares», continuó Sarah. «Espero que no te moleste que me lo haya contado. Yo viví algo parecido hace años, y ella pensó que quizá podría ofrecerte algo de perspectiva». Algo en su tono, comprensión sin lástima, hizo que me abriera. Antes de darme cuenta, le estaba contando toda la historia, desde los años de explotación económica hasta el robo del coche. Sarah escuchó sin interrumpir hasta que terminé, ligeramente avergonzada por haber descargado tanta emoción sobre alguien a quien apenas conocía. «Hallie», dijo finalmente, con voz suave pero firme, «lo que estás describiendo no son dinámicas familiares normales. Es abuso económico». La palabra abuso quedó suspendida en el aire entre nosotras. Yo la había usado en mis propios pensamientos, pero oír a otra persona, alguien mayor y más sabia, confirmarlo, le dio peso y validez a esa valoración. «No sé qué hacer», admití. «Me siento atrapada aunque me haya ido físicamente». «Eso es porque aún no te has ido mentalmente», respondió Sarah. «Te han condicionado para priorizar sus necesidades y sentimientos por encima de los tuyos. Romper ese condicionamiento es más difícil que cruzar la puerta». «¿Cómo lo rompo?», pregunté, desesperada por un mapa que me sacara de ese laberinto emocional. «Reconoces que tienes derechos legítimos», dijo Sarah. «Empiezas a imponer límites. Y a veces tienes que estar dispuesta a tomar medidas que ellos llamarán desleales o ingratas para protegerte». «Como denunciar el robo del coche», aventuré. «Exactamente como eso», confirmó. «Cuentan con que no quieras hacerlos responsables. Así es como te han controlado todos estos años». Después de colgar, me quedé sentada en la mesa de la cocina de Amy, con las palabras de Sarah repitiéndose en mi mente. La claridad que me dieron fue como oxígeno después de años respirando la niebla tóxica de la manipulación. Seguía asustada. Seguía triste. Pero por primera vez, también estaba enfadada. No una rabia impotente que arde hacia dentro, sino una rabia justa que impulsa a actuar. Y estaba lista para actuar. El día después de mi conversación con Sarah se convirtió en el primer día de mi nueva vida. Me levanté temprano,
Preparé una cafetera en la cocina de Amy y me senté con una libreta para crear lo que llamé mi plan de independencia. Primero, tenía que asegurar mis pertenencias restantes en casa de mis padres. Después, necesitaba una vivienda asequible propia. Y finalmente, necesitaba transporte para ir y volver del trabajo. La tarea parecía abrumadora vista en conjunto, pero Sara me había aconsejado dividirla en pasos manejables. Empieza por tu sistema de apoyo, me había sugerido. Te sorprenderá cuánta gente quiere ayudarte. Siguiendo su consejo, le escribí a Tyler. ¿Puedes ayudarme a sacar mis cosas de casa de mis padres mañana cuando estén en el trabajo? Su respuesta fue inmediata. Por supuesto, ¿a qué hora? Amy salió de su habitación mientras yo hacía mi lista, con el pelo revuelto por el sueño. ¿Planeando la revolución?, preguntó, sirviéndose café. Algo así, sonreí débilmente. Necesito encontrar un apartamento que pueda pagar con poca antelación. Amy se sentó frente a mí, de pronto emocionada. En realidad, Kendra, de pediatría, acaba de mencionar que su compañera de piso se muda la semana que viene. Su casa está solo a unos 10 minutos del hospital. Kendra era una enfermera de pediatría a la que conocía de forma casual por eventos del hospital. Cálida, fiable y refrescantemente libre de drama. La idea de compartir espacio con alguien como ella, en lugar de seguir imponiéndome en casa de Amy, era atractiva. ¿Le importaría si la llamo?, pregunté. ¿Bromeas? Le está costando encontrar a alguien de confianza. Probablemente te ofrecería la habitación al instante. Para el mediodía, tenía una posible vivienda. Kendra, efectivamente, se mostró entusiasmada y se ofreció a enseñarme el apartamento esa misma tarde. No es nada lujoso, advirtió, pero es limpio, seguro, y el alquiler es razonable. Mi siguiente llamada fue más difícil. Mark Williams era un abogado que había salido brevemente con Amy el año anterior. Aunque su relación romántica no había funcionado, habían seguido siendo amigos, y yo sabía que él se especializaba en derecho de propiedad. No puedo pagar honorarios legales, admití después de explicarle mi situación. Empecemos con una consulta, sugirió Mark. Sin cargo. Luego veremos cuáles son tus opciones. Al reunirme con Mark esa tarde en su modesta oficina del centro, aprendí varias cosas importantes. Primero, lo que mis padres habían hecho era inequívocamente ilegal, tanto el robo del coche como la falsificación de mi firma. Segundo, tenía varias posibles vías de acción, desde una demanda civil hasta cargos penales. Y tercero, necesitaba documentarlo todo. Empieza a guardar registros de todas las comunicaciones con tus padres, aconsejó Mark. Mensajes, correos, audios de voz. Consérvalo todo y no borres nada de lo que ya te hayan enviado, especialmente cualquier admisión sobre haber tomado el coche. Cuando salí de su oficina con una carpeta de información, sentí una extraña calma. El conocimiento era poder, y por una vez, no estaba actuando desde una reacción emocional, sino desde una toma de decisiones informada. Esa noche, Kendra me enseñó su apartamento, una unidad de 2 habitaciones en un edificio antiguo, pero bien mantenido. La habitación disponible era pequeña, pero tenía buena luz natural y estanterías empotradas. Las zonas comunes estaban ordenadas y eran cómodas. Trabajo muchas tardes, así que probablemente no coincidamos demasiado, explicó Kendra. Las normas de la casa son bastante simples. Limpia lo que ensucies, nada de música alta después de las 10, y contribuye al cajón de los snacks. Señaló un cajón de la cocina lleno de una impresionante variedad de patatas, galletas y chocolatinas. El cajón de los snacks no es negociable, añadió con falsa seriedad. Me descubrí riendo de verdad por primera vez en días. Definitivamente puedo contribuir al cajón de los snacks. Para cuando volví al apartamento de Amy, había firmado un contrato de alquiler con Kendra a partir de la semana siguiente. El depósito de seguridad se había llevado una parte de mis ahorros, pero valía la pena por la tranquilidad. Mientras me preparaba para dormir, sonó mi teléfono con el número de mis padres. Tras un momento de duda, contesté, poniendo la llamada en altavoz y grabándola como Mark me había aconsejado.
Hallie, la voz de mi padre sonaba artificialmente cálida. ¿Cuándo vas a volver a casa? Tu madre está preocupadísima. No voy a volver a casa, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. He encontrado mi propio lugar. Siguió un breve silencio antes de que su tono cambiara, volviéndose frío y despectivo. No seas ridícula. No puedes permitirte vivir por tu cuenta. Vuelve a casa y olvidaremos esta rabieta infantil. No es una rabieta, papá. Me robasteis el coche. Falsificasteis mi firma. Esos son delitos. Hicimos lo necesario para esta familia, insistió. Si vas a ponerte técnica con el asunto. ¿Técnica? Lo interrumpí. No hay nada técnico en el robo de un vehículo y la falsificación. La voz de mi madre irrumpió, probablemente desde otra extensión. Hallie, por favor. Somos tus padres. Te lo hemos dado todo. Nos debes esto. No os debo el derecho a robarme, declaré con firmeza. Soy adulta. Mi propiedad es mía, no vuestra. Entonces, ¿qué estás diciendo? La voz de mi padre había adoptado esa calma peligrosa que me había intimidado durante toda mi infancia. ¿Nos estás amenazando? A tus propios padres. Os estoy informando de que mañana iré a las 2 a recoger mis pertenencias. Tyler irá conmigo. Espero que no haya interferencias. Si te vas así, advirtió mi padre, no esperes ningún apoyo de nuestra parte nunca más. La amenaza que me había mantenido obediente durante años ahora me pareció casi ridícula. ¿Qué apoyo me habían dado realmente que no viniera con condiciones? Lo entiendo, respondí. Adiós. Después de colgar, me senté en el borde de la cama, con la adrenalina recorriéndome el cuerpo. Me había mantenido firme. Había establecido un límite. Y aunque la tierra no se había abierto para tragarme entera, como mi ansiedad siempre había sugerido que podría pasar, sabía que la verdadera prueba llegaría mañana. Esa noche creé un chat grupal con Tyler, Amy, Sarah y Kendra, explicando mi plan para recoger mis pertenencias al día siguiente. Sus respuestas llegaron de inmediato. Tyler, estaré allí. En mi camioneta cabe lo que necesites. Amy, yo también voy. Seguridad en números. Sarah, mañana libro, ¿necesitas otro par de manos? Kendra, puedo ayudarte a llevar cosas a mi casa justo después. Mirando la pantalla, sentí un nudo formarse en mi garganta. Así era el apoyo genuino. Personas ofreciendo ayuda sin esperar nada a cambio. A la mañana siguiente llamé a la línea no urgente de la policía para solicitar una presencia civil, un agente que estuviera allí mientras recogía mis pertenencias para prevenir un posible conflicto. La operadora, tras escuchar mi situación, me aseguró que alguien nos encontraría en la casa. Mientras me preparaba para la confrontación, las palabras de Sarah resonaban en mi mente. Te han condicionado para priorizar sus necesidades y sentimientos por encima de los tuyos. Romper ese condicionamiento es más difícil que cruzar la puerta. Tenía razón. Incluso ahora, sabiendo todo lo que sabía, una parte de mí seguía temiendo herir los sentimientos de mis padres, seguía preocupada por ser etiquetada de ingrata o egoísta. Pero junto a esa respuesta condicionada, estaba surgiendo una nueva voz. Mi propia voz, insistiendo en mi derecho al respeto, la autonomía y la justicia básica. Para cuando Tyler me recogió en su camioneta, con Amy y Sarah siguiéndonos en el coche de Sarah, había transformado mi miedo en determinación. Esto no se trataba solo de recuperar ropa y objetos personales. Se trataba de recuperar mi vida. El día en que recuperé mi independencia comenzó con una preparación meticulosa. Tyler llegó al apartamento de Amy a la 1, con su camioneta vacía de equipo de trabajo para hacer espacio a mis pertenencias. Sarah llegó momentos después con Amy, que se había tomado un raro día libre para apoyarme. ¿Lista para esto?, preguntó Tyler mientras me subía al asiento del pasajero de su camioneta. Tan lista como puedo estarlo, respondí, sujetando una carpeta que contenía el documento que Mark había preparado, una reclamación formal de compensación por mi vehículo robado. El trayecto hacia la casa de mis padres se sintió surrealista, como si me acercara a un lugar que solo había visitado en sueños,
y no al hogar donde había pasado la mayor parte de mi vida. El agente Ramírez, asignado a nuestra presencia civil, ya estaba esperando cuando llegamos, con su patrulla estacionada de forma visible junto a la acera. Señorita Michei, confirmó al acercarnos. Entiendo que hoy viene a recoger su propiedad personal. ¿Alguna razón para creer que esto no saldrá bien? Mis padres no responden bien a los límites, expliqué. Es quedarse corta, pero tenerlo aquí debería ayudar. Para mi sorpresa, la casa parecía vacía cuando llegamos. No había coches en la entrada, ni movimiento visible a través de las ventanas. Usando mi llave, guié a nuestro pequeño grupo al interior, esperando a medias encontrar mi habitación vacía o mis pertenencias dañadas por despecho. En cambio, todo estaba intacto. Mi ropa seguía en la cómoda, los libros en las estanterías, los manuales de enfermería apilados sobre el escritorio. La normalidad era casi decepcionante, como si la confrontación dramática para la que me había preparado hubiera sido cancelada sin aviso. Trabajemos rápido, sugirió Sara, siempre práctica. Empieza por lo esencial y por las cosas de valor sentimental. Formamos una cadena eficiente. Yo seleccionaba y empaquetaba. Amy y Sara llevaban cajas hasta la puerta. Tyler las cargaba en la camioneta. En una hora, habíamos empacado la mayor parte de mi ropa, todo mi material profesional, mi portátil y aparatos electrónicos, y los pocos recuerdos que no podía soportar dejar atrás. Álbumes de fotos, el joyero de mi abuela, la colcha que mi tía había hecho para mi graduación del instituto. Mientras trabajábamos en las últimas cajas, la puerta principal se abrió. Mi madre entró primero, deteniéndose en seco al ver desconocidos en su casa y a un policía de pie tranquilamente en la sala. Mi padre la siguió, y su expresión se oscureció al instante. ¿Qué significa esto?, exigió, ignorando al agente Ramírez y dirigiéndose directamente a mí. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué hay un policía en mi casa? Te dije que vendría por mis cosas, respondí, mientras seguía doblando un suéter dentro de una caja. Son mis amigos, me están ayudando a mudarme. No dijiste nada de la policía, intervino mi madre, con la voz temblando de miedo o de rabia. A veces era difícil distinguir la diferencia. El agente Ramírez está aquí para asegurar que esto salga bien, expliqué. Ya casi terminamos. Mi padre dio un paso adelante, solo para ser interceptado por el agente Ramírez. Señor, estoy aquí para mantener la paz mientras su hija recupera sus pertenencias personales. Le sugiero que la deje completar este proceso sin interferir. El tono oficial pareció desinflar momentáneamente la fanfarronería de mi padre. Se retiró a la cocina, con mi madre siguiéndolo, y sus discusiones en susurros flotaron hasta nosotras mientras seguimos trabajando. Cuando la última caja estuvo cargada, respiré hondo y me acerqué a la cocina, con la carpeta de Mark firmemente sujeta en la mano. Tyler se colocó discretamente en la entrada, como apoyo silencioso. Me voy ahora, anuncié. Pero antes de irme, quiero tratar el asunto de mi coche. Mi padre soltó una burla. No hay nada que tratar. La decisión está tomada. No teníais derecho legal a vender mi vehículo, continué, como si él no hubiera hablado. Estaba registrado solo a mi nombre. Falsificasteis mi firma, lo cual es un delito grave. Somos tus padres, siseó mi madre, su temblor anterior reemplazado por indignación. Todo lo que hemos hecho ha sido por esta familia. Vender mi coche sin permiso no fue por mí, repliqué. Fue por Jake, de quien nunca se ha esperado que se mantenga a sí mismo como se ha esperado de mí. Como si su nombre lo hubiera invocado, mi hermano apareció en la entrada detrás de Tyler, confundido y molesto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay gente llevándose tus cosas? Me estoy mudando, le dije simplemente. Y estoy tratando el hecho de que mamá y papá vendieron ilegalmente mi coche para pagar tu matrícula. La expresión de Jake pasó de la confusión a una ira defensiva. Dijeron que habías aceptado ayudar. No me culpes a mí porque cambiaste de opinión. Nunca acepté nada, respondí. Me robaron el coche, Jake. Cometieron fraude. Eso es ridículo, intervino mi padre. Somos tus padres. No te robamos.
Este documento dice lo contrario, dije, sacando la carta de reclamación de la carpeta y colocándola sobre la encimera de la cocina. Mi abogado ha preparado esta reclamación formal de compensación por el valor total de mi vehículo, $11.200, no los 8.000 que aceptasteis. Tenéis 30 días para pagar la totalidad, o presentaré cargos civiles y penales. El silencio que siguió fue absoluto. Mi padre miraba el documento como si fuera una serpiente venenosa, mientras el rostro de mi madre perdía todo el color. Ni a través de ti, ni a través de nadie. Por favor, no vuelvas a sacar este tema. Él dijo que lamentaba que me sintiera así. Dijo que pensaba que acabaría cambiando de opinión. Dijo que la oferta seguía en pie cuando yo estuviera listo. Colgué. Ahí debería haber terminado todo. En marzo, mi vecino, 2 parcelas más allá, un cartero jubilado llamado Roy, que pasea su Beagle junto a mi cerca casi todas las mañanas, me comentó que había visto un coche aparcado en mi propiedad el fin de semana anterior. Pensó que debía saberlo por si no estaba esperando a nadie. Describió el coche. Era el coche de Derek. Yo no esperaba a nadie. Había ido a visitar a un amigo de la universidad en Asheville durante el fin de semana. Había estado fuera desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche. Mi casa había estado vacía. Llamé a Derek y le pregunté directamente por qué su coche había estado en mi propiedad. Dijo que solo había subido para hacer unas fotos, para sus propios planes. Nada serio. Le pregunté qué fotos. Dijo que exteriores, sobre todo. El porche, la vista desde el patio, el arroyo. Le dije que eso era allanamiento. Dijo que estaba siendo dramático. Dijo que era familia. Le dije que ambas cosas no eran mutuamente excluyentes. Volvió a reírse. Tiene esa risa que usa cuando cree que está siendo irracional. No es una risa cruel. Es casi peor que eso. Es una risa indulgente, la que usarías con un niño que está molesto por algo que tú ya decidiste que no importa. Yo no le devolví la risa. Ese fin de semana hice 3 llamadas. La primera fue a un cerrajero del pueblo. Cambié y mejoré todas las cerraduras de la propiedad. La puerta principal recibió un cerrojo que requiere llave física por ambos lados. La puerta trasera recibió lo mismo. Pedí una caja con candado para el panel eléctrico exterior de la casa, por si a alguien se le ocurría que cortar la luz era una opción útil por alguna razón. No estaba seguro de que fuera necesario. La pedí de todos modos. La segunda llamada fue a una empresa de seguridad. Instalé cámaras en cada punto de entrada, puerta principal, puerta trasera, ambos lados del camino de entrada, y una cubriendo la zona de aparcamiento cerca del granero. La transmisión llega a mi teléfono. El movimiento activa una notificación. Puedo ver todo lo que ocurre en mi propiedad en tiempo real, desde cualquier lugar. La tercera llamada fue a un abogado de Asheville especializado en derecho inmobiliario. Lo había encontrado a través del servicio de referencias del Colegio de Abogados del Condado. Le expliqué la situación. Me hizo varias preguntas. Me dijo que documentara todo a partir de entonces. Fechas, horas, contenido de cada conversación. Me dijo que enviara a Derek una notificación formal por escrito indicando que no tenía permiso para entrar en la propiedad sin mi consentimiento previo y explícito, y que cualquier violación sería tratada como allanamiento y denunciada al departamento del sheriff. Él redactó la carta. Yo la firmé. Se envió por correo certificado. No le conté nada de esto a Patricia. En abril, Derek publicó mi casa en una plataforma de alquiler vacacional. Sé el momento exacto en que me enteré, porque estaba sentado en la mesa de la cocina con mi segunda taza de café, leyendo, cuando mi teléfono se iluminó con una notificación de la aplicación de seguridad. Movimiento en el camino de entrada. Miré la transmisión y vi un vehículo que no reconocía avanzando lentamente por mi camino de grava. Salí al porche. Había 2 personas en el vehículo, un hombre y una mujer. Ambos parecían tener unos 30 años, ambos mirando sus teléfonos. Cuando me vieron de pie en el porche, se detuvieron y el hombre bajó la ventanilla y dijo que venían para hacer el check-in. Yo dije, perdón. Él dijo que tenían una reserva. Levantó el teléfono. Me mostró un anuncio, mi casa,
la dirección de mi propiedad. Fotos que reconocí: el porche, el patio, la vista de la cresta, el arroyo. Las fotos de Derek. Reserva de 3 noches. $420 por noche. Entrada esa tarde. Le dije a la pareja, con mucha calma, que había habido un error grave y que no habían hecho ninguna reserva conmigo, porque yo jamás había publicado esta propiedad, y que sentía mucho las molestias, pero no podrían quedarse allí. Les dije que contactaran con la plataforma para un reembolso completo y que informaran de que el anuncio era fraudulento. Estaban confundidos y molestos, lo cual era totalmente razonable. Me quedé en el porche viendo cómo daban marcha atrás y se marchaban. Luego llamé a mi abogado. No se sorprendió. Dijo que eso era exactamente lo que le preocupaba. Dijo que teníamos buena documentación. Dijo que me mantuviera quieto y lo dejara trabajar. Lo que ocurrió durante las siguientes 6 semanas es algo que intentaré explicar claramente, porque parte de ello es complicado, pero todo importa. Primero, la plataforma. Mi abogado contactó directamente con ellos con documentación que demostraba que yo era el único propietario de la propiedad y que nunca había autorizado ningún anuncio. El anuncio fue retirado en 48 horas. La plataforma proporcionó registros de la cuenta que había creado el anuncio y de la cuenta bancaria que recibía los pagos. Derek ya había cobrado depósitos de 3 reservas futuras, además de la pareja que se había presentado en mi puerta. Segundo, el sheriff. Presenté una denuncia formal por allanamiento basándome en el testimonio de Roy sobre la visita de Derek en marzo. En las imágenes de mis propias cámaras de seguridad de aquel día, las cámaras habían captado a Derek en mi propiedad en 2 ocasiones separadas de las que yo ni siquiera sabía, y en el anuncio fraudulento. El agente que tomó mi declaración fue minucioso y profesional. Dijo que últimamente estaba viendo más situaciones de este tipo. Tampoco pareció sorprendido. Tercero, el asunto civil. Mi abogado solicitó una orden judicial urgente para impedir que Derek se presentara como alguien con cualquier autoridad sobre mi propiedad, tanto en capacidad comercial como personal. Se concedió rápidamente, de hecho. Y cuarto, el Servicio de Impuestos Internos, que menciono solo porque mi abogado me llamó la atención sobre el hecho de que Derek, aparentemente, había estado cobrando depósitos y pagos por una propiedad que no era suya sin declarar esos ingresos, y que aquello no era simplemente un problema civil. No perseguí ese último asunto por mi cuenta. Algunas cosas tienen una forma de alcanzar a la gente en su propio calendario. Derek me llamó después de que le notificaran la orden judicial. Esta no fue la llamada encantadora y fácil de alguien que pensaba que podría convencerme. Su voz era distinta esta vez. Tensa. Dijo que yo había exagerado. Dijo que había intentado ayudarme. Dijo que lo había avergonzado y le había causado un daño económico real, y que no entendía por qué había llegado a esos extremos cuando éramos familia. Lo dejé terminar. Luego dije, te dije que no. Te lo dije claramente varias veces, empezando por la primera llamada, continuando con la segunda y la tercera, y con la conversación sobre el allanamiento. Te envié una carta certificada. La firmaste al recibirla. Publicaste mi casa en una plataforma comercial sin mi conocimiento ni consentimiento mientras yo estaba fuera. Fotografiaste mi propiedad sin permiso. Cobraste dinero a desconocidos por el uso de una casa que no es tuya. Tuviste todas las oportunidades para parar, y no lo hiciste. Así que te paré yo. Él dijo que pensaba que yo acabaría aceptando. Le dije que la esperanza no era autorización. Colgó. Patricia me llamó esa noche. No sonaba como alguien que llamaba para ver cómo estaba su hermano. Sonaba como una mujer que acababa de pasar una hora al teléfono con su hijo y ahora me llamaba en su nombre. Me dijo que Derek estaba destrozado. Me dijo que lo que yo había hecho era excesivo. Me dijo que la familia debía ayudarse, no contratar abogados y presentar denuncias policiales, y que yo había humillado a su hijo por una idea de negocio. Le pregunté si le había dicho a Derek que parara cuando le conté lo de las llamadas en enero. Se quedó callada un momento. Le dije que no en octubre. Le dije que no en noviembre. Le dije que no en febrero. Te dije en enero que estaba presionando con esto y tú me dijiste que solo tenía buen ojo para las oportunidades.
Le envié una carta certificada diciéndole que no tenía permiso para entrar en mi propiedad. Entró en mi propiedad de todos modos. La fotografió de todos modos. La publicó de todos modos. Cobró dinero por ella. Yo no hice esto complicado. Él lo hizo complicado, y tú tuviste la oportunidad de hacer que se detuviera y elegiste no hacerlo. Ella dijo que podría haberlo manejado de otra manera. Le dije que lo había manejado 8 veces antes de llamar a un abogado. Le pregunté cuántas veces creía que debía decir que no antes de que contara. No tuvo respuesta para eso. No hemos hablado desde entonces, y esa es su decisión. He dejado la puerta abierta. No me interesa romper nada permanentemente por esto, pero tampoco voy a disculparme por proteger mi propia propiedad. Roy me preguntó unas semanas después cómo se habían calmado las cosas. Le di la versión corta. Asintió lentamente y dijo que algunas personas solo entienden algo cuando les cuesta algo. Lo dijo sin ninguna satisfacción, solo como una observación. Me pareció lo más acertado que había escuchado sobre toda la situación. Derek, por lo que entiendo a través de una prima en común, ahora está explorando un nuevo proyecto. No sé los detalles. Le deseo, de verdad, una versión de éxito que no requiera usar nada que pertenezca a otra persona. Ahora es junio. El arroyo baja alto por las lluvias de primavera. Los rododendros junto a la cerca oriental florecieron a principios de este mes. Enormes racimos pesados de color rosa por los que caminé 3 mañanas distintas solo porque podía. Tengo una buena relación con la ferretería del pueblo. Conozco por nombre a los chicos de la tienda de suministros agrícolas, aunque no tengo ganado, porque también venden buenos materiales para cercas si hablamos del tiempo. Voy a Ashval 2 veces al mes para comprar comida y, de vez en cuando, quedo con mi amigo David para almorzar en un sitio cerca del río donde preparan una buena trucha. Repinté la barandilla del porche el fin de semana pasado. Me llevó todo el sábado y parte del domingo por la mañana. Y cuando terminé, me aparté para mirarla y sentí esa satisfacción concreta de algo hecho correctamente y a mi propio ritmo, sin nadie esperándome, sin entregable, sin fecha límite. Compré esta casa para vivir en ella. Vivo en ella. La niebla se posa en el valle la mayoría de las tardes alrededor de las 6. Me sirvo una taza de café, descafeinado ahora, algo a lo que me resistí durante años y que desde entonces acepté que no era la tragedia que creía que sería. Y me siento en la silla que arrastré hasta el extremo este del porche, donde se escucha el arroyo si el viento está a favor. A veces Roy pasa con su beagle y nos saludamos. A veces entro y leo. A veces simplemente me quedo allí sentado mientras cambia la luz y la línea de la montaña pasa del dorado al gris, y luego a ese azul oscuro particular que adquieren las montañas justo antes de que caiga la noche por completo. Trabajé 31 años por este porche, esta luz y este silencio. Nadie me va a quitar nada de eso. Ni un sobrino con una hoja de cálculo y una risa insoportable. Ni una hermana que confundió la lealtad familiar con negarse a decirle una palabra clara a su hijo cuando habría importado. Nadie. Una vez construí una cerca, profesionalmente, alrededor de algo que valía la pena proteger. Siempre dije que la parte más importante de cualquier estructura no eran los materiales. Era la decisión tomada desde el principio de construirla bien. Todavía lo creo.